15 días nuevamente y bueno, conocí al Señor cuando yo tenía 10 años. Lo conocí en una iglesia no católica. Conocí al Señor en una iglesia no católica. Allí tuve mi encuentro personal con Jesucristo. Allí tuve una experiencia de renovación en el Espíritu. Allí tuve mi encuentro que me transformó la vida. Pero el Señor tenía preparado algo más para mí. Me llevó a tener una escuela allí. Verdaderamente digo con amor sincero, soy deudor en el agradecimiento y en el amor a aquella persona que fue una pastora para mí durante mucho tiempo. Hoy Dios la tenga en su santo reino. Y a través de ella, por una palabra, porque ella fue autoridad para mí. Cuando yo, en medio de las oraciones de mi mamá y de mi abuela, volví a la iglesia católica, cuando yo redescubrí el valor del catolicismo, cuando yo descubrí más bien la renovación carismática católica en la iglesia, me volví para la iglesia. Si no hubiese sido por esta bendita corriente de gracia, yo creo que todavía estaría por allá. Yo lo creería. Pero Dios fue preparando, y desde ese día que yo volví por obligación de mi abuela y de mi mamá a la iglesia, porque les cuento, fui a regañadientes, peleado. Si no hubiese sido por ese regañadientes de mi abuela y de mi mamá, yo no hubiese vuelto a la iglesia y no hubiese conocido esta bendita corriente de gracia que es la renovación carismática. Yo recuerdo, ya estoy diciendo, ya llevaba 1 año y medio más o menos militando con la corriente evangélica. Yo ya tenía muchas cosas aquí, como por ejemplo idólatras. Ustedes han escuchado eso por ahí, ¿no? Los católicos son idólatras, ¿verdad? ¿Lo han escuchado? Ellos tienen otros dioses. Yo era así, yo peleaba con mis abuelos. Yo ocupaba un liderazgo dentro de la iglesia no católica también. Era ministro, allí aprendí mucho de lo que hoy ejerzo aquí. Porque es que hay gente que piensa que convertirse es dejar absolutamente todo. Yo conozco a tanta gente que se convierte. Dice, yo me convertí. Antes era feliz, contento con las cosas del mundo. Se convirtió, se metió al catolicismo y se volvió la persona más amargada del mundo. Y se convirtió, dicen. Se convirtió. Para mí una conversión es que si yo salía los viernes después del trabajo, caminen, nos vamos para donde las muchachas, súbanse en el carrito. Aquí cabemos 5, pero nos metemos 8, háganle. Y vámonos a tomar, y se suben. Si eso hacía en su vida mundana y se convirtió, ¿qué va a hacer? Hermanos, vámonos para el grupo de oración, vámonos para la iglesia, está muy temprano, vámonos a orar. Aquí cabemos, antes cabíamos 8, metámonos 16. Eso sí es conversión. Y bueno, yo era de los que criticaba muchas cosas dentro de la iglesia católica. Pero resulta que Dios me permitió vivir una experiencia de una Semana Santa carismática, con unas personas que vinieron del Centro Carismático Minuto de Dios a mi ciudad natal. Y allí yo redescubrí el catolicismo. Y les voy a contar por qué. Y hoy en día no es solamente por la renovación carismática que yo estoy en la iglesia, sino que yo viví una experiencia de bautismo en el Espíritu Santo, militando 1 año y medio con los evangélicos desde la Eucaristía, en la adoración al Santísimo. En la adoración al Santísimo. Algo ocurrió allí que no sé, pero algo sentí yo allí y me retornó a mi experiencia de niño. ¿Quién me llevaba a mí a la iglesia de pequeño, a las adoraciones del Santísimo? Mi abuela. Bendita las abuelas que son capaces de llevar a los niños a eso. Hacen bien. Si hay alguna de ustedes aquí que son abuelas,
y que si sus nietos no van a misa porque los papás no van, hagan ustedes el debercito de evangelizarlos. Hacen bien. Quizás en el momento que ustedes menos piensan. Para mí no fue en el momento, para mí fue después. Y recordé yo esos momentos cuando yo llegaba de pequeño con mi abuela y me encontraba frente al Santísimo, y yo hacía lo mismo que ellos hacían. Se agachaban, yo me agachaba. Se paraban, yo me paraba. Cogían el libro para rezar, yo lo cogía también, así fuera al revés. Y ellos repetían ahí, yo, no sé si hablaba en lenguas desde pequeño, ¿qué? Pero se me vino eso a la mente, de que eso que había vivido en mi vida era verdad. ¿Y quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Indudablemente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso yo digo, fue una experiencia de fusión en el Espíritu Santo muy personal. Mi experiencia fue una experiencia de enamoramiento de Dios en la presencia viva de la Eucaristía. He querido, y cuando hablaba con Fernando por teléfono, yo le decía a Fernando, ¿qué tal este tema, este otro tema? Y él me dijo, perfecto. Creo que a muchos de ustedes les dieron a conocer que el primer tema a trabajar va a ser acerca de la cultura de Pentecostés. La cultura de Pentecostés. Y quiero empezar afirmando algo. La identidad de la renovación carismática católica es la cultura de Pentecostés. Finalizada la oración, quise leer, como se dieron cuenta, el texto de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, verso del 1 al 5, si mal no recuerdo leí. Y es necesario que siempre que queramos ver la historia de la iglesia y la historia de la renovación, vayamos al momento fundante. Es la realidad de la iglesia, pero fue la realidad con la que nació verdaderamente la renovación católica en el Espíritu. Fue en esa experiencia de volver a leer con unos ojos diferentes, con una inquietud del corazón, Hechos de los Apóstoles, para empezar a decir, yo quiero de eso. Y cuando yo estoy hablando de cultura de Pentecostés, que de hecho no es un término mío, más adelante nos vamos a dar cuenta, tenemos nosotros que, para entender nuestra identidad, hacer memoria, como lo decía en una de las comunidades en esta semana. Hacer memoria es importante. Hacer memoria de nuestra historia. Conocer los mínimos detalles de nuestra historia. Yo llevo casi aproximadamente unos 20 años y llevo 22 años, 23 años ya en la renovación carismática católica. Y todos los días quiero saber más acerca de la renovación. Y quiero saber todos los días más acerca de la historia de la renovación. Yo, por ejemplo, he disfrutado mucho, les soy sincero, he disfrutado mucho con Fernando y me he sentido honrado de poder estar en este lugar, en estas tierras, que fueron casi una experiencia fuerte, un estallido para la renovación carismática del mundo. Usted va a la historia de la renovación y saben muy bien que se habla de Michigan, que se habla de Ann Arbor, que se habla mucho de gente que trabaja por esta zona. Y yo wow. Pero también me doy cuenta de lo que ha pasado, de que nuestra renovación se nos ha ido envejeciendo, y me disculpan. Yo recuerdo que por allá en 1995, tal vez un poquito antes, el padre Salvador Carrillo Alday, que muchos de ustedes conocen por sus libros y quizás algunos personalmente, el padre Salvador Carrillo nos decía, necesitamos pasar la antorcha, necesitamos pasar el fuego del Espíritu Santo. ¿Qué clase de renovación nos decía? Porque eso fue en un ECLA. ¿Qué clase de renovación le estamos entregando a la iglesia? ¿Qué clase de renovación le estamos entregando a la iglesia de hoy, a nuestros jóvenes? ¿A quién le vamos a pasar la antorcha?
Y esos gritos como que pasaron desapercibidos en algún momento, pienso yo. Necesitamos hoy, y es mi invitación, a que hagamos memoria de nuestra historia para poder tener la conciencia de la identidad. Hay unos acontecimientos que nosotros, no todos, nos hemos metido a investigar. Hacia 1900, antes de 1900, exactamente en 1897 aproximadamente, estando en el pontificado León XIII, el Papa León XIII, él recibió la carta de una mujer humilde, de una mujer sencilla, de una mujer que había sido impactada por la patrística, es decir, por los escritos de los padres de la iglesia. Pero una mujer que también le fascinaba leer Hechos de los Apóstoles. Una mujer que fue impactada en su interior y en su vida espiritual por un mover, por un volver, por un reencontrarse con el Espíritu Santo. La mujer, y ojalá que se vuelva tema de estudio para la renovación carismática de esta diócesis. La mujer se llama Elena Guerra. Guerra se escribe, en italiano se pronuncia Guerra. Y esta mujer fue fundadora. Y esta mujer tuvo la osadía, a través de su director espiritual, de manifestarle al Papa León XIII ciertas inquietudes. Y a través de su director espiritual le hace llegar al Papa en 1897 una primera carta de 12 cartas y una nota que le estaría pasando durante mucho tiempo. En la primera carta, le voy a invitar a usted para que preste mucha atención. En la primera carta encontramos un mensaje maravilloso. Esto nos compete mucho. En la primera carta le dice la beata al Santo Padre. Yo sé que me escucharon en estos días, hablar acerca de ella, pero no lo usé con mis propias palabras. Con ustedes sí quiero que lo escuchen muy detenidamente. Dice: Santo Padre, el mundo es perverso. El espíritu de Satanás triunfa en nuestra sociedad pervertida y arranca del corazón de Jesús una multitud de almas. Como ustedes se dan cuenta, esta mujer tenía una pasión por las cosas de Jesucristo. Es una mujer que es capaz de ver la realidad del mundo de hoy. Y en este terrible estado de cosas, los cristianos no dedican ningún pensamiento a dirigir súplicas unánimes a aquel que puede renovar la faz de la tierra. Las personas recomiendan todo tipo de devociones, pero mantienen silencio sobre esa única devoción que, según el Espíritu Santo de la iglesia, debería ser la primera y la principal. Las personas recitan tantas novenas, pero esa única novena que por mandato de nuestro Salvador en persona fue recitada incluso por la Santísima María y todos los apóstoles, está ahora casi olvidada. Santo Padre, los predicadores alaban a todos los santos, pero cuando escuchamos alguna vez en un sermón en honor del Espíritu Santo, aquel que modela a los santos?
Por lo tanto, oh Santo Padre, solo usted puede hacer que los cristianos vuelvan al Espíritu Santo, de modo que el Espíritu Santo pueda volver a nosotros, derrote el reino del maligno, del diablo, y concédanos la largamente ansiada renovación de la faz de la tierra. Sin lugar a dudas, esas palabras proféticas de la beata Elena Guerra hicieron eco en el corazón de León XIII. León XIII inmediatamente promulgó una bula en donde pidió a la iglesia que se orara la novena al Espíritu Santo. Y empezó a prever que el 1900, como lo conoce la iglesia, sería consagrado al Espíritu Santo. El 900 sería el año del Espíritu Santo. Y es el 31 de diciembre de 1900, en donde el Papa consagra todo el 1900 al Espíritu Santo, clamando un nuevo Pentecostés para la iglesia. Desde ese momento, no porque el Espíritu Santo hubiese dejado de acontecer, porque si hubiese dejado de acontecer el Espíritu Santo en la iglesia se hubiese venido abajo. El actuar del Espíritu Santo es un actuar silencioso. Pero ¿qué es lo que pide la beata Elena Guerra? Volver al Espíritu Santo. Tener intimidad con el Espíritu Santo. Conocer al Espíritu Santo. Aquel que es el dulce huésped del alma. Aquel que es una persona. Aquel con el que tú puedes hablar. Con el que tú puedes relacionarse. Aquel con el que tú puedes conocer, como vas conociendo a tu señora todos los días, o como vas conociendo a tu viejo, al que no conocías cuando te casaste con él y descubriste en la noche de bodas, cuando durmieron, que el bellaco roncaba mucho. ¿Y eso es lo que me va a tocar toda la vida? Sí. Ya hoy usted se tranquiliza con los ronquidos. Yo suelo decir, no se me vayan a escandalizar, para que los señores no se sienten muy golpeados, y ojalá las señoras no se vayan a sentir muy golpeadas tampoco. Pero yo suelo decir lo siguiente: el señor que se casó conoció que su señora se tiraba gasecitos por la noche también. El conocimiento es vital. En la renovación actual, mis hermanos, yo he sentido eso. Se nos ha perdido la intimidad con el Espíritu Santo. Porque es que como ya lo recibimos en el día del bautismo, todavía lo predicamos. Como yo ya tuve la acción del bautismo en el Espíritu Santo, claro, yo ya soy renovado en el Espíritu. Los servidores lo hemos dicho, yo el primero. Y como yo ya recibí la acción del Espíritu Santo, yo ya tengo carismas para sanar y liberar. Yo ya tengo carismas para hacer milagros. Yo ya tengo carismas para predicar, para anunciar la palabra sin temor. ¿Y el Espíritu Santo dónde queda? Porque inclusive las estructuras de nuestra renovación carismática tiene tanto de aquí, pero tan poco del Espíritu Santo. En nuestras comunidades de oración nos preocupamos tanto que por el café, para después del grupo, que quién va a traer la comida. Pero ¿quién ha pedido la dirección del Espíritu Santo? Sí, yo la pido.
¿Y quién está hablando a través de ti, a través de mí? El Espíritu Santo. ¿Eres consciente de ello? Porque si fuera así, muchos de los errores por el cual nos desconocen, yo sé que aquí en esta diócesis no, aquí se ha venido trabajando en ello, pero en la renovación, y se lo estoy contando a nivel mundial, hay obispos y hay sacerdotes que le tienen miedo a la bendita corriente de gracia, a la renovación carismática. Y no ha sido por el mover del Espíritu Santo, ha sido porque, como la palabra dice, hacemos uso mal de la palabra. La palabra dice que recibiréis poder del Espíritu Santo y seréis mis testigos. Entonces, como yo ya recibí ese poder, amé más el poder del Espíritu Santo que estar en el poder del Espíritu Santo. ¿Me estoy haciendo entender? Nos encanta el poder. Se nos metió la mundanidad también en la renovación. Como se metió la mundanidad alguna vez en la época y hoy caminamos todavía en la iglesia. Se nos metió el amor al poder, no el amor por aquel que da el poder. Volver al Espíritu Santo, retornar al Espíritu Santo. Fue un deseo de la beata Elena Guerra y no fue un deseo de ella. Fue un deseo inspirado por el Espíritu Santo en el encuentro personal diario de leer santos, de leer la palabra de Dios. La biografía de ella dice que ella se la pasaba estudiando patrística y sagradas escrituras. Tenía tiempo para hacerlo y disfrutaba estar allí. Yo le hago una pregunta a usted, mi querido hermano servidor. No me la responda. ¿Cuánto tiempo estamos dedicándole usted y yo al Espíritu Santo? El Espíritu Santo que nos revela al Padre, que nos revela al Hijo. El Espíritu Santo que nos enseña a ser hijos. El Espíritu Santo que nos enseña a reconocer todos los beneficios que tenemos por Jesús. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando al Espíritu Santo? Cuando tú te levantas en la mañana, ¿qué tanto tiempo le dedicas al Espíritu Santo? Por la noche, tiempos a la palabra. Yo sé que todo lo hacemos, pero ¿cuánto tiempo? No, ya 2 minutos, Espíritu Santo, ya porque estoy muy cansado, tengo que madrugar. Espíritu Santo, rápido, me tengo que ir. ¿Has escuchado nuevamente la voz del Espíritu Santo que te diga a ti: quédate ahí postrado porque yo quiero deleitarme contigo? ¿Lo has escuchado? Quédate ahí postrado porque yo quiero intimar contigo. Te quiero enamorar el corazón. Mire, yo no les estoy diciendo una cosa diferente que lo que esta mujer pedía. Es la realidad de la iglesia. ¿Tú quieres conocer cómo es la persona del Espíritu Santo? Empieza a leer las Sagradas Escrituras en Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo nos dijo, el Espíritu Santo nos mandó. ¿Lo recuerdan? Escuchamos también hoy la voz del Espíritu Santo. La escuchamos hoy. Leo 13 escuchó la voz del Espíritu Santo. La biografía del acontecimiento carismático en la iglesia cristiana a nivel mundial, tanto de los católicos como no católicos, dicen que en esa misma bendita noche en que el Papa estaba consagrando el 1900 al Espíritu Santo, en Kansas había un pastor que estaba pidiendo al Espíritu Santo que volviera a activarse, como lo dice el libro de los Hechos. Y le pidió a unos hermanos que oraran por él, pidiendo una acción del Espíritu Santo novedosa.
La biografía cristiana dice eso. Eso se lo estaba contando a Fernando. Me encontré con ello leyendo en estos días eso. No lo sabía. Todos los días yo quiero saber más de ello. Después aparece el acontecimiento, quizás ustedes lo han leído, lo han escuchado por ahí, del avivamiento de Azusa. Y después, obviamente, en un tiempo muy difícil que estaba viviendo la humanidad. Una época, tenemos que hablarlo, una época en donde había un carácter relevante histórico, en donde se había acabado de terminar las 2 guerras mundiales, en donde además el genocidio de los judíos se había vivido por causa de la Segunda Guerra Mundial, la ocupación comunista de varias naciones cristianas, la Guerra Fría, las nuevas conquistas de la ciencia, la creciente liberalización de las costumbres, etcétera, etcétera. Esa era la realidad del mundo y la iglesia necesitaba un nuevo ardor, porque resulta que el mundo iba avanzando. Aquello que la mujer Elena Guerra había visualizado de que Satanás estaba devorando a la humanidad, que se estaba llevando las almas, como una acción del Espíritu Santo también, fue movido en el corazón de un hombre, un papa, que salió de un pueblito, ancianito. Aquellos hombres que lo elevaron al pontificado no pensaban de qué manera iba a impactar este hombre a la iglesia y al mundo. Y lo eligieron y dijeron: pongamos a este, no nos va a durar mucho. Y miramos a ver a quién podemos postular. Una época en que la iglesia era bastante fuerte con respecto a esas realidades carnales en medio de los obispos. Sin embargo, una clave de lectura para nuestra vida que nos la revela Génesis en el capítulo 50, lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo intervino para sacar de ello un bien. ¿Y qué fue lo que hizo? Nos regaló a la persona de Juan 23. Y Juan 23 empieza a amar más acerca de los escritos de esta mujer, Elena Guerra. Y se encuentra con esa necesidad de pedir también un nuevo Pentecostés que acontezca para este mundo. Y ustedes saben que de allí nace Concilio Vaticano II. Pero ¿qué es lo que pide el Papa exactamente? Escuchemos. Dice él: Espíritu Santo, renueva los corazones de tu pueblo. Renueva los corazones de tu pueblo. Entonces dice: amados hijos e hijas, después de tantos años de la partida de la madre Elena Guerra, su mensaje permanece siempre actual. Todos percibimos la necesidad de una continua efusión del Espíritu Santo, como de un nuevo Pentecostés sobre la faz de la tierra. La historia es cansona a veces, ¿no? Algunos por eso no la leen. Y en efecto, la primera vez que Juan 23 habló de un nuevo Pentecostés, lo utilizó pensando en lo que iba a ser el Concilio Vaticano II. Después, al iniciar el concilio, reza: renueva en nuestros tiempos los prodigios de un nuevo Pentecostés y concede que la Iglesia Santa, reunida en unánime oración y en más intensa oración en torno de María, Madre de Jesús, y guiada por Pedro, propague el reino del Salvador divino, que es reino de verdad, de justicia, de amor y de paz. Amén. Fue la oración que hizo Juan 23 en la gran apertura del Concilio Vaticano II.
Eso nos da bastante luces para que usted y yo, Renovación Carismática Católica, que hemos vivido Nuevo Pentecostés, entendamos nuestra identidad como una cultura. Como una cultura. Porque tenemos que salir de nuestra experiencia individual y de esta experiencia algo comunitaria a buscar, a alcanzar, a impactar a la sociedad. Si ustedes han prestado oído, a las palabras, a las oraciones, a los escritos de Elena que he leído y a la oración de Juan 23, Él no lo pide solamente para la iglesia. ¿Lo pide para quién? Para el mundo entero. La renovación carismática católica debe impactar al mundo entero. La gente y la humanidad entera se debe llenar de Espíritu Santo y fuego. Ese fue el querer. Ese fue el querer inclusive. Ese fue el querer inclusive del Papa Juan 23. Ese fue el querer inclusive de León 13. Y ese ha sido inclusive ese ha sido el deseo del Padre Dios cuando profetizó, cuando pronunció la profecía que leemos en Joel. Sucederá que en aquellos días, ¿lo recuerdan? Mi espíritu será derramado sobre la comunidad de Detroit. ¿Sí? Lo dice así. ¿Sí lo dice así? ¿Cómo lo dice? Sobre toda la tierra. Sobre toda la tierra se llenará el Espíritu Santo. Será derramado el Espíritu Santo. Como las aguas cubren el mar, será derramada la gloria de Dios sobre toda la tierra. Jesucristo no murió solamente por unos pocos, lo sabemos muy bien. Jesucristo quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Jesucristo quiere que todo el hombre se salve porque es el querer del Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre no es que tú y yo nos acomodemos, nos estabilicemos, nos adormezcamos, nos conformemos con ser un grupito no más. La voluntad del Padre es que generación tras generación alcance la humanidad, porque el deseo del Padre es que todos los hombres se salven. Cuando usted y yo nos hemos encontrado con el Espíritu Santo ciertamente pone su deseo en nuestro corazón. Y el deseo de Dios es que todos los hombres se Yo me he dado cuenta de algo, mis hermanos. ¿Recuerdan a algunos de los que están aquí? ¿Recuerdan el virus del chikungunya? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? De los que están aquí. El miércoles lo dije en una comunidad. ¿Lo recuerdan? El virus del chikungunya. Aunque en Colombia sí hay un virus que se llama el chikungunya. Pero yo le puse ese nombre para hablar acerca de las realidades de algunas comunidades. Realidades de división. Realidades de no entendernos entre servidores. La falta de amor. La falta de caridad inclusive entre servidores. Y yo me he dado cuenta que eso ha sido ¿por qué? Indudablemente le hemos dado cabida al enemigo, pero es porque hemos quitado del corazón el deseo de Jesús, alcanzar las almas para Él. Y eso lo hemos quitado del corazón, ¿por qué? Porque hemos perdido la relación con el Espíritu Santo para las cosas de Dios. Buscamos al Espíritu Santo para que nos llene de poderes, de carismas, para que nos dé un ministerio, porque es que yo también quiero estar allí. Me he encontrado con algunas comunidades, afortunadamente no ha sido aquí, se los juro, no ha sido aquí, pero me he encontrado con unas comunidades, mis hermanos, que uno dice, wow. Conozco a los líderes muy bien, sé que son hombres de Dios, los coordinadores,
Pero la comunidad se ha encargado de sacarle unas cuantas canitas. Fernando, ¿tú tienes canas? Ni qué pelo tiene. Tranquilo que yo voy para allá, Fer, tranquilo. Es porque el Espíritu Santo quiere tenernos a nosotros con sabiduría, para que su grandeza quepa aquí. El pelo estorba, mucha telaraña. Hay algunas canas. Y hay hermanos que pelean con el coordinador, lo quieren atacar, lo quieren sacar de allá, porque es que yo sí debería estar allá. No es que yo soy más formado. ¿Ustedes han escuchado alguna vez eso por fuera de esta diócesis? ¿Han escuchado? Los hermanos de Guatemala, ¿lo han escuchado por ahí? Amamos más los dones de Dios. Se nos ha predicado a nosotros, enamorémonos del dueño de los dones. Pero todavía seguimos detrás de qué, de los dones, de los carismas. Y no hemos podido entender de que los carismas son en función de la santidad de la iglesia, y no es por nuestra santidad y por nuestra mucha llenura del Espíritu Santo. Los dones y los carismas, yo he podido entender esto, y han sido para bendecir al pueblo de Dios, para enamorarlo más de Él. Cuando nosotros nos apropiamos de eso, la embarramos. Me hice entender con el término, ¿verdad? Embarrar no quiere decir otra cosa, Embarrar es embarrar, lodo, Necesitamos por eso volver otra vez a creer en nosotros, en ese llamado a hacer la cultura. El Papa Juan Pablo II, en sus intervenciones con la renovación carismática, el Papa Juan Pablo II nos dijo, permítanme leerles, dice así, en el año 2002 nos habló a la renovación carismática católica en Italia, y nos decía el Papa: en nuestro tiempo sediento de esperanza, renovación carismática, dad a conocer y haced amar al Espíritu Santo. Así ayudaréis a que tome forma la cultura de Pentecostés. Él fue el que nos dio esa identidad. Es decir, Él fue el que la puso en descubierto, en evidencia. Y la primera vez que escuchamos el término la cultura de Pentecostés, se lo escuchamos a Él. Se lo vuelvo a leer. En nuestro tiempo sediento de esperanza, da a conocer y haced amar al Espíritu Santo. Así ayudaréis a que tome forma la cultura de Pentecostés, la única que puede fecundar la civilización del amor y de la convivencia entre los pueblos. No os canséis de invocar con ferviente insistencia: ven, Espíritu Santo, ven, ven. Se nos ha olvidado eso también en las comunidades, en nuestra vida personal, en nuestras familias carismáticas. Se nos ha olvidado, discúlpenme. Se nos ha olvidado. ¿Y por qué se nos ha olvidado? Porque nos acostumbramos a que el bautismo en el Espíritu Santo, la efusión del Espíritu Santo, como que fue un acontecimiento, como que si fuera un acontecimiento de un momento y no permanecer en él. Cuando entendemos nosotros cultura de Pentecostés, es meternos en nuestros hábitos de vida, es dejar que el Espíritu Santo resplandezca en nuestra vida. Cultura, la identidad de los pueblos. ¿Cuál es la identidad de la renovación carismática? ¿Cuál es la identidad de la iglesia católica? Vivir en el Espíritu Santo, vivir en ese Pentecostés que aconteció en la iglesia primitiva. Necesitamos volver a vivir eso, la cultura de Pentecostés, porque ella es la única esperanza hoy para el mundo.
¿Alguien más lo cree aquí? Es la única renovación carismática católica que tenemos nosotros para ofrecerle hoy en día, no solamente a la iglesia, sino al mundo entero. El Espíritu Santo, como lo hemos experimentado, pero en la intimidad también, no solamente aquí, en un hecho de un momento. Me viene en la mente en estos momentos la profecía de Ezequiel sobre los huesos secos. ¿La recuerdan? Me viene en estos momentos. Necesitamos líderes carismáticos que se levanten escuchando la voz de Dios como el profeta Ezequiel y vuelvan a pronunciar al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ven sobre estos huesos secos, sobre esta humanidad. Sopla, Dios, tu fuerza. Sopla, Dios, tu acción maravillosa. Y acontece un nuevo Pentecostés sobre esta humanidad. Acontece desde los 4 puntos cardinales. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Que nos permee verdaderamente. Yo no con esto, no caigamos en el error de pensar de que vamos a excluir a Jesús, de que vamos a excluir al Padre. No. Es volvernos a centrar en Él, porque Él nos lleva al centro de nuestra vida, que es Jesucristo. Jesucristo lleno del Espíritu Santo. Él es la promesa del Padre. Él es la promesa del Hijo. Es el beso de amor de Dios Padre y Dios Hijo. Él es la fecundidad misma de Dios. Es el dulce refrigerio. Es el huésped divino del alma. El Espíritu Santo es mi amigo. Es mi amigo. No lo entristezcamos. No lo dejemos de un lado, porque espera que tú te relaciones con Él. Espera que tú y yo volvamos a escuchar hoy su voz. Espera que volvamos a tener muchos. Oiga bien, yo no sé si Fernando se va a poner bravo por esto, yo creo que no. Pero muchos espacios de oración. En todos lados, en las casas, en los restaurantes, en las discotecas. Se los digo que un grupo de jóvenes que hemos sido osados en Colombia, nos hemos metido a ir a lugares como estos, a orar, a llevar la palabra. Nos valemos de la música, obviamente, pero nos hemos ido tomando ciertos sectores de Bogotá. Actualmente hay una comunidad que se llama Lighthouse, que bajo la experiencia carismática trabaja en esta perspectiva. Estoy hablando católicamente hablando. Hemos estado en una discoteca o en un bar donde la gente va y se emborracha. Lo primero que hacemos es decirle, cuando alquilamos este lugar, ellos no nos cobran, gracias a Dios. Nos piden que consumamos. Nosotros le decimos, pues bueno, como que no podemos venderles alcohol, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. Y borracho y cantinero. Entonces le pedimos a ellos que hagan buena comida. Les pedimos a ellos que se consigan cerveza 0 grados. La hay en Colombia. Creo que acá también la hay, ¿verdad? Los que toman, Y allí estamos, metiéndonos, porque entendimos que desde el día de Pentecostés
se nos invitó a salir, porque no nos podíamos quedar con el secreto. La humanidad de hoy necesita del Espíritu Santo. Y usted y yo, católico carismático, tenemos una ventaja. Estamos en la iglesia de Cristo. Y lo que el Espíritu Santo ha hecho con nosotros, no sé si ha sido su experiencia, pero a mí me ha reavivado mi bautismo. Me ha dado sentido en mi sacramento de la confirmación. Yo creo que yo soy testigo. Sé que no soy santo. Sé que muchas cosas de debilidad mías todavía las tengo. Dios sigue tratando conmigo. Yo también he escuchado la voz de Dios como alguna vez Pablo la escuchó. Quítame, Señor, esto, naná y cucas, no te lo voy a quitar. Porque es que mi fuerza se manifiesta en tu debilidad. Necesitamos retornar al Espíritu Santo. Entender nuestra identidad como la cultura de Pentecostés es eso. Basta de dejarnos guiar por nuestras humanidades. No, pero es que siempre lo hemos hecho así. No, es que así tiene que ser. Primero esto, segundo esto, tercero esto. No, ¿cómo vamos a salir? ¿No es que están nevando? Bueno, yo soy el primero en que voy a decir eso. ¿Cómo vamos a ir? Retornar al Espíritu Santo. Volver al Espíritu Santo. Si ustedes se dan cuenta, esto se lo he querido predicar a las comunidades que he visitado en estos días. Porque esto no es exclusivo para nosotros, es para toda la iglesia. El documento conclusivo de Aparecida, en el numeral, ustedes sí conocen ese documento, lo han escuchado hablar, documento conclusivo de Aparecida. En el numeral 300, en el numeral 300, permítanme un momentico que no recuerdo. Me va a tocar sacar mi documento. En el numeral 18, no se vuelvan a empapelar, El documento conclusivo de Aparecida, documento que fue hecho de los obispos, primeramente para la iglesia, obviamente, de América Latina y del Caribe. En este documento, los obispos pueden ver una realidad tremenda en la iglesia. Yo conversaba con algunos obispos en Colombia acerca de lo que vivieron allí. Y algunos decían, sé que Fer también ha hablado con algunos de ellos, inclusive con el padre Guillermo Campuzano, hablaba con él el año antepasado, si mal no recuerdo. Y decían que fue una experiencia maravillosa. Pentecostés prácticamente para los obispos que estuvieron allí. Y ellos nos dicen en el documento conclusivo, nos dicen que necesitamos un nuevo don del Espíritu Santo, un nuevo Pentecostés. De hecho, si usted va a ver el documento conclusivo de Aparecida, usted se va a encontrar que habla demasiadas veces, a diferencia de muchos documentos de la iglesia, de esa necesidad del nuevo Pentecostés. Pero y con ello quiero finalizar este tiempo.
con esta parte. El numeral exacto es el 362 del documento conclusivo de Aparecida. Dice así: la iglesia necesita una fuerte conmoción que le pida instalarse en. Yo digo, cuando leo estas palabras, ¿cómo vieron los obispos a la iglesia casi 30 años o 35 años después de que hubiese acontecido ese momento donde el Papa Juan XXIII había dicho que se abran las puertas de la iglesia para que soplen los vientos de Pentecostés? ¿Cómo nos pudieron haber visto los obispos de la iglesia? Y ellos ponen aquí una ahínco, una fuerza. Necesitamos. Hay una necesidad fuerte. ¿Una necesidad fuerte de qué? De una conmoción. De una conmoción que impida instalarnos en. Y aquí viene lo que ellos vieron. Que nos impida instalarnos en la comodidad. Renovación Carismática Católica. Estamos acomodados. Nos hemos acomodado. Se siente bueno aquí, hagamos 3 chozas, ¿verdad? Necesitamos una conmoción que nos impida instalarnos en la comodidad. Somos una manada de acomodados. Acomodados. Tenemos formación. Ay, no, ¿y quién viene? Ah, no, ese no me gusta. Otra vez va a traer a Juan Pablo que grita tanto. ¿Quién va a animar hoy? Ah, bueno, menos que animen ellos, yo no voy hoy. Como no me toca servir, yo para qué voy a ir, para qué voy a ser el primero en llegar. Acomodado a mis convicciones, a mi voluntad, a mis deseos. Acomodado. Yo soy acomodado. Pero tú también eres un acomodado. ¿Cuál es tu zona de confort? ¿Cuál es tu zona de confort? Tu seguridad es el servicio. Como ya eres servidor, ya lo tienes todo. Y solamente le estás dando un poquitico al Señor. Dígale a la persona que tiene la par: hey, no te duermas, acomodado. ¿Y por qué se tocan la cabeza algunos? ¿Ah? Mande. Oh my gosh. Pero además dice, porque no es solamente eso, y conste que yo no soy el que estoy tirando piedras, regañen a los obispos, peleense con ellos. Se pelean con Francisco y con Benedicto, porque Francisco también estuvo allí, siendo él obispo en Buenos Aires. Pero además dice, necesitamos una fuerte conmoción que le impida instalarse en el estancamiento. Nos hemos estancado, inclusive en la renovación carismática. Nos estancamos. Lo mismo con las mismas. 42 años y todavía están los mismos con las mismas. Lo único que cambia es que antes tenía el cabello negro, reluciente. Hoy en día no tenemos ni un pelo y los que tienen lo tienen gris. Pero los mismos con las mismas. Nos estancamos, encerramos la gracia, nos volvimos selectivos
Aquí sí somos los que tenemos el Espíritu Santo. Los demás son neocatecúmenos, los otros son los legionarios, los otros son los adoradores de la Divina Pecueca de San Juan Crisóstomo. Pero acá nosotros sí somos los que tenemos el Espíritu Santo. Nos estancamos. Ustedes ya me empezaron a mostrar Nos estancamos. Nos estancamos, mis hermanos. Ustedes sí saben en qué lago fue que se desenvolvió toda la vida de Jesús, todo el ministerio público de Jesús. El lago de Galilea, el mar de Genesaret. Tiene varios nombres, pero es el mismo. Una zona fértil en donde está el lago. ¿Y sabe por qué esa zona era fértil? Porque ese lago recibía aguas y sus aguas no se estancaban, sino que se daban. Si ese lago tuviese raciocinio, nos podría decir: yo aprendí que era bendecido para bendecir. Pero ustedes saben lo que le pasó a las aguas del mar muerto. Recibió muchas aguas y no tenía cómo donarse, cómo repartir aguas. Se estancaron, se pudrieron, huelen a feo. Huelen a feo. A veces en nuestros ministerios estancados olemos a feo, porque hemos vuelto nuestros ministerios para autopromovernos. Yo sé que aquí no pasa. Recuerden que el virus del chikungunya viene desde Colombia. No lo traigo yo, por si acaso. Estancados. ¿Cuál es tu zona de estancamiento? ¿Cómo te estás estancando tú? De manera personal, pero también de manera comunitaria. También nos dicen los obispos: la iglesia necesita una fuerte conmoción que le impida instalarse en la tibieza. ¿Sabe por qué tibios? Porque se perdió el apasionamiento. Se perdió la pasión por Dios. Se perdió la pasión por su presencia. Yo conocí una renovación en mi pueblo, que antes de empezar el servicio, yo encontraba gente, sin mentirles, postrada en la banca, orando, buscando la presencia del Señor. Allí los encontraba. Y no eran servidores solamente. Encontraba gente buscando la presencia de Dios antes de empezar la Eucaristía. Creaban, o mejor, se prestaban para que la atmósfera del Espíritu Santo aconteciera. Y había pasión, deseo de estar en su presencia, deseo de estar en el lugar santísimo. Y salían de allí, y yo creería también que aprendieron, yo entre ellos aprendí, no a tener momenticos del Espíritu Santo, sino a permanecer en el Espíritu. Cuando nadie me ve, inclusive cuando me sacaron la chispa, inclusive cuando me metí al baño, porque es que algunas personas creen que el Espíritu Santo va a espantar por los malos olores. Inclusive les cuento algo, les confieso. Yo vivo en un apartamento solo en Bogotá,
¿Mm? Y cuando llegan mis hermanas, cuando llega mi mamá, cuando me llega visita al apartamento, la única zona que yo tengo para tener mi lugar secreto con Dios, el baño. El baño. Se nos ha perdido la pasión en la renovación. Nos apasionamos haciendo las cosas de Dios. Y ojo, no es haciendo las cosas de Dios, es dejando a Dios ser Dios en nosotros. Los obispos nos vieron a todos los católicos y como estamos en un contexto carismático, preguntémonos, ¿cómo está nuestra pasión por Dios? Cuando llegó el día de su asamblea, usted dice, qué bueno, ya casi voy a salir del trabajo, quiero llegar allí porque yo quiero estar con los hermanos buscando la presencia de Dios también, porque yo quiero ver su gloria allí. Yo quiero sentir que Dios se levanta de su trono de gloria y viene y se siente a descansar aquí, y por eso yo le adoro. ¿Sabe cómo me doy cuenta yo cuando se ha perdido la pasión? Cuando, por ejemplo, alabaré, alabaré, yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma. ¿Me está haciendo entender? Les cuento que de pequeñito yo escuchaba a una mujer muy adulta que cantaba en mi parroquia, todavía vive, doña Nubia, y ella cantaba esta canción. Ella era adulta de mi edad, ¿no? Ahorita ya está muy anciana, la tienen que llevar, ¿no? Pero ella cantaba esta canción. Yo presemo, Señor, nuestra juventud. Y lo cantaba con un deseo de que ella era joven verdaderamente. Y los ministerios de música, estábamos cantando el gozo, bueno, se lo voy a echar a los ministerios de música. Estábamos cantando el gozo del Señor, aleluya. El gozo del Señor, mi fortaleza es el gozo del Señor. ¿Ah? No estamos convencidos de lo que cantamos, de lo que predicamos. Ahí se ríen, ¿cierto? Eso sí les gusta. Pero todo, ¿por qué? Se nos perdió la pasión. El sacerdote, hablemos de los que no están, no hay sacerdotes aquí, ¿no? Borre esa parte. ¿Ah? Cuando está en el amor del principio, es feliz, cara de ponqué. ¿Ah? Feliz, con un poquito de nervios obviamente, feliz. Pasan unos cuantos años y le parece que se hubiese casado con la peor mujer que se hubiese encontrado. Triste. Nos reunimos, hermanos, para celebrar con mucha alegría el misterio de la salvación, dicen. Los han escuchado en sus tierras, ¿verdad? Aquí no. En sus tierras, ¿verdad? Se perdió la pasión y los obispos dicen que necesitamos una fuerte ¿qué? Conmoción. Y última, la iglesia necesita una fuerte conmoción que le impide instalarse al margen de los sufrimientos de los necesitados. ¿Al margen del sufrimiento de quién? Se nos olvidó la caridad fraterna. Se nos olvidó el amor por el otro. Muy buenos cristianos aparentones, que como dije el miércoles, serán cretinos, cristinos, pero no cristianos. Porque la cristiandad se manifiesta en la misericordia de Dios. Tú sabes, y no para chismes, la necesidad de tu hermano, de tu hermana. Tú sabes la situación por la que está pasando tu hermano servidor. Hay hermanos que les cuesta hablar de sus realidades. Tú sabes si tu hermano le está haciendo falta de pronto el dinero para pagar sus biles. Le hace falta, le cortaron la luz o el agua. En una comunidad, conté un testimonio de una comunidad que visité hace un tiempo atrás.
¿Tú sabes lo que tu hermano, el sufrimiento de tu hermano? Mi hermano, usted lo sabe muy bien, que conocimos al Señor, pero los problemas siguen. Necesitamos tocar a Jesucristo, la llaga de Jesucristo en el sufrimiento del otro. Y eso entre nosotros los servidores. ¿Qué me dicen entre los hermanos que llegan a la comunidad, en la asamblea? ¿Saben cuál es el ministerio del primer impacto por el cual mucha gente decide quedarse en una comunidad o irse? ¿Sí saben cuál es? La música. ¿Cuál es? El ministerio. La acogida. Si tú haces sentir a un hermano acogido en la comunidad, este hermano dice: wow, aquí me trata mejor que mi mujer, yo me quedo aquí. ¿Ah? Me estoy haciendo entender, La acogida, el amor fraterno. Se nos ha olvidado la caridad con el hermano, con el necesitado, con los más pobres. Ah, pero es que yo soy pobre. Sí, hermano, pero es que usted no es el más de los máses. Hay muchos más. ¿Qué dicen los obispos? Termino diciendo esto. Necesitamos, dicen, que cada comunidad cristiana se convierta en un poderoso centro de irradiación de la vida en Cristo. Esperamos un nuevo Pentecostés que nos libre de la fatiga, la desilusión, la acomodación al ambiente. Una venida del Espíritu Santo que renueve nuestra alegría y nuestra esperanza. Por eso se volverá necesario, urgente, imperioso asegurar cálidos espacios de oración comunitaria que alimenten el fuego de un ardor incontenible y hagan posible un atractivo testimonio de unidad para que el mundo crea. Es decir, que seamos la cultura de Pentecostés. Es decir, que volvamos a ser la misma iglesia de Jesucristo, llena con el poder del Espíritu Santo, que se estrelle por hacer las cosas. Que se estrelle, pero que no que las toque que arriar. Yo a veces llego a comunidades, discúlpenme hermanos, y con esto termino, es donde yo le digo al Espíritu Santo, muy adentro de mi corazón, Espíritu Santo, ven, llama de fuego, ven, así sea en la colita para que se muevan, Señor, por favor, se lo digo así de verdad al Espíritu Santo. La identidad de la renovación carismática es esparcir en esta diócesis de Detroit el fuego de Pentecostés. Que nos vean a nosotros y nos digan cómo se aman, pero que nos digan a nosotros también: yo quiero de eso, dame de eso, me hace falta de eso. Servidores, pedimos nuevo Pentecostés. Que no sea un Pentecostés retórico. Que no sea un nuevo Pentecostés que conozcamos de aquí, sino que sea un nuevo Pentecostés que verdaderamente nos encienda en fuego y que escuchemos hoy su voz. Amén. No voy a hacer oración carismática. Vamos a hacer oración de intimidad. ¿Qué te está pidiendo a ti Dios de manera personal? Porque ahorita nos vamos a ir a trabajar en grupos. 2 minutos para permanecer en silencio ahí, tratando con Dios. Amén.